imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. No habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Va a pasar Elíasar, para los que tienen sus peticiones, se las va a pasar recogiendo. En Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios,
habrá imposibles para ti si crees en Dios. Podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza, lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida, aunque camines entre espinas, como rosas sentirás, aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios, pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar Amén. asiento. Ahora vamos a dejar el tiempo para el pastor Castillo, que trae un nuevo sermón titulado Tienes fe. Así que el tiempo es para el pastor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Mucho gusto en saludarlos. El día de ayer vimos el capítulo 2 del libro de Daniel. Estamos estudiando, como dijimos, las historias de Daniel. Las historias son interesantes, pero tienen siempre su lección, y gracias a Dios porque lo que estamos estudiando son lecciones con propósito para que crezcamos y fortalezcamos nuestra fe en el nombre de Dios, porque al final de cuentas estamos aquí por una sola razón: prepararnos a estar con Dios en el reino de los cielos. La vida cristiana no está libre de dificultades, pero Dios ha prometido estar con nosotros y llevarnos hasta el éxito por encima de las situaciones complicadas que encontremos, y es lo que hemos visto a través del capítulo 1, una historia de lealtad. A través del capítulo 2, Dios revela el conocimiento de todo, y por tal motivo nuestra vida está segura en las manos de un Dios que tiene la historia del mundo bajo su control y la tiene en sus manos. Así que los que piensan y actúan inteligentemente deberían de poner su vida en las manos de Dios. Así que Dios escogió a Nabucodonosor para revelarle el futuro, y
Ustedes recordarán la profecía a través de esa gran estatua que Dios le reveló a Nabucodonosor, que no recordaba, pero al final vino el profeta que estaba en peligro de muerte y Dios lo usó porque las dificultades las enfrentó como le enseñaron desde niño, con confianza, sabiendo que su vida estaba segura en las manos de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, porque las historias son para eso, que podamos reflejar nuestra confianza en el poder de Dios y saber que nuestra vida está segura bajo su dirección y bajo su dominio. Así que los que conocen de Biblia, la estatua, solamente mencionemos los metales, porque cuando yo era miembro de iglesia o que empezaba a asistir a la iglesia, a veces me cansaba mucho el asunto de ver fechas y detalles, así que el día sábado vamos a ampliar un poquito más sobre esto. Pero el sueño de Nabucodonosor fue la estatua. ¿Y qué era la estatua? Cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies hierro con barro. Entonces Daniel le dijo: tú eres, ¿qué cosa? La cabeza de oro. Dios te ha dado reino, poder, sabiduría, gloria. Tú eres esa cabeza. Y el Señor le dijo a través de Daniel: tu reino es temporal. Porque Dios conoce todo desde el principio. Le dijo: tu reino es temporal y después de ti habrá otro reino. Y a través de los metales se van reflejando los reinos. A Jesús le tocó vivir en el periodo de Roma, de hierro, el metal de hierro. Fue un tiempo difícil, pero Dios siempre tuvo fieles y los ha tenido y los tiene en este tiempo. De tal manera, hermanos, que si se cumplió la profecía y existió Babilonia, tiempo de Nabucodonosor, y pasó Medo-Persia y Grecia y Roma, a ustedes y a mí nos ha tocado vivir ¿en qué tiempo? En el tiempo de los pies, es decir, en el tiempo en que la estatua está tambaleando, está a punto de caerse. Y Cristo está por regresar. Pero tenemos que ser fieles para poder honrar a Dios como Él se lo merece. Hay algo importante que no les mencioné ayer, pero ¿cómo se llama? El libro de Daniel. El libro de Daniel dice que el tiempo en el que nos ha tocado vivir a nosotros es en de los pies. 10 dedos, 10 reinos, son 4 reinos y el quinto no es reino, es un poder dividido, por eso está representado por los 10 dedos. Y son los reinos de Europa. Dice: intentarán reunirse, juntarse para tener poder mundial, pero dice la profecía bíblica, no se juntarán. Y si Dios dice que no se juntarán, no se juntarán. Y saben que hace poco, hace un año me parece, poquito, allá Europa, los países de ese bloque de los reinos de Europa, uno se salió de ese bloque. ¿Quién fue? Se salió de ese bloque y hermanos, no se van a juntar. Eso nos debe dar seguridad de que nuestra vida está segura en las manos de Dios, y los que pensamos y actuamos inteligente debemos poner nuestra vida en las manos de Dios. Estamos en el tiempo en que Dios, hermanos, está por establecer su reino. Y ha habido hombres, líderes políticos y gente con poder que han intentado oponerse a Dios. Y entre algunos menciono Napoleón. Al final se rindió y dijo: no puedo contra el Dios de los cielos, porque conocía la historia bíblica. Y así surgieron hombres: Napoleón, Hitler, Carlos Magno, Carlos V, Luis XVII, Luis XIV, y no han podido a través de la historia y no se unirán, porque la palabra de Dios así lo dice. Y eso nos debe dar confianza y seguridad en que estamos en las manos de un Dios que no se equivoca. Muy bien, vamos entonces a ver el capítulo 3 de Daniel. Vamos a orar, hermanos, y a pedir juntos la bendición de Dios. Oremos. Amado Padre, en esta noche, como todos los días lo hacemos cuando amanece, y como lo hemos hecho cuando estamos aquí en tu casa de oración, suplicamos, Padre, te reveles en nosotros y nos des el conocimiento, las lecciones necesarias para que podamos dar ese gran paso de fe y logremos ser como fueron tus hijos fieles en el pasado. Y no tengamos miedo al futuro,
porque Señor, si nuestro presente está en tus manos, no hay que temer al futuro. Y tampoco, Señor, hay que temer al futuro a menos que nos olvidemos de la manera extraordinaria en que tú has guiado a tu pueblo en el pasado. En el pasado ha pasado por tiempos difíciles, pero tú le has dado el éxito y se lo darás a tu pueblo también en este tiempo. Acompáñanos y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Daniel capítulo 3. Ya lo tienen listo, ¿verdad? Daniel capítulo 3. No se angustien, hermanos. Daniel capítulo 3. Los niños son niños y los niños lloran, ¿verdad? Así que no se angustien. De hecho, Jesús hizo una gran pausa cuando él estaba concentrado dando un gran sermón. Y luego venían las mamás con los niños y toda la gente estaba atenta y los discípulos cuidando el orden. Y venían los niños. ¿Qué hicieron los discípulos? Y les impedían a las mamás y a los niños. Y Jesús dijo, a ver, alto. Hizo una pausa. Flexible, lo maravilloso que es Dios. Flexible Dios. Dijo, a ver, venga. Les dio su lugar. Los bendijo. Les dio su cariño. Los miró a los ojos. Digo esto porque a veces el enemigo de esas maneras tan sencillas trabaja. Ay, cómo no caían ese niño. Ay, así piensa uno. Así piensa, pero los niños son niños. Ellos no tienen culpa, ¿verdad? Tienen necesidades también. Y no hagan lo que hacen algunos. Estábamos orando, algunos les aprietan la mano, les tiran la oreja, se van y hay que hablarles, hay que orar con ellos y hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia, porque al final de cuentas, una de las virtudes del pueblo de Dios en los últimos tiempos, dice, aparte de que guardan los mandamientos, tienen paciencia y el testimonio de Jesucristo. Paciencia. ¿Tuvo Daniel paciencia cuando fue esclavo allá y lo llevaron como prisionero? Paciente. Y mucha fe en Dios. En el capítulo 2, tuvo paciencia cuando le dijeron, vas a morir, el decreto es de muerte, vas a morir, porque los sabios no le ayudaron al rey, vas a morir tú con todos los sabios. Tranquilo, con fe, con paciencia. Esa es la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. Muy bien, capítulo 3. Se dice, hermanos, escuchen bien, se dice que los eventos que ocurrieron del capítulo 2 al capítulo 3, cuando Daniel da la interpretación del gran sueño, el tiempo que ha transcurrido entre la interpretación del sueño hasta el capítulo 3, han transcurrido, ahí nosotros lo vemos de un capítulo a otro, lo miramos, pero ahí hay como 20, 25 años entre que Daniel dio la interpretación y lo que ocurre en el capítulo 3. Hay un periodo entre 20 y 25 años. Ha pasado el tiempo. ¿Y saben qué pasa cuando pasa un año, 2 años, 3 años? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué ocurre con eventos que han ocurrido, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué pasa con el tiempo? Generalmente los olvidamos. Los olvidamos. ¿Y habían pasado cuántos años les dije? Entre 20 y 25. Y el rey Nabucodonosor, pues 1 año, 2 años, 3, 4. Se olvidó. ¿De qué se olvidó Nabucodonosor? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 32. ¿De qué se olvidó el rey Nabucodonosor? Vamos a la historia, 20 años atrás, antes de comenzar con el capítulo 3. Daniel capítulo 2, versículo 32. Cuando Daniel revela el sueño y la interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 32. Dice, bueno, a ver, yo creo que estoy citando mal el texto. Daniel 2:32 le da ahí la interpretación, ¿verdad? Y entonces al final del capítulo, en el versículo 46, miren lo que se olvidó. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló delante de Daniel, ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, etcétera, etcétera, y honró a Dios.
reconoció a Dios como un Dios soberano por sobre sus consejeros y sus gente que le daba consejos. Se olvidó, entendió, fue impresionado. Yo no sé si a ustedes en algún momento de la vida Dios los ha impresionado, ha hecho algo con ustedes, han visto un milagro. Y cuando está recién esa evidencia del poder de Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento es diferente. Pero a medida que pasa el tiempo, sucede como dice la Biblia. ¿Cómo es nuestra experiencia con Dios en el primer amor? Cuando lo encontramos, lo conocemos, lo amamos. Él dice, entrégame la vida, la entregamos. Hermanos, es un tiempo maravilloso. Pero cuando pasan los días, los meses, los años, entramos en una costumbre y vamos a la iglesia y venimos de manera mecánica y hacemos las cosas de manera sistemática. Ya no tenemos ese gozo, esa pasión, ese entusiasmo. Perdemos el deseo de orar, de estudiar, de venir a la iglesia. Dudamos del poder de Dios, de cómo Él puede manifestarse en nuestras vidas, como lo hizo, queridos hermanos, el rey Nabucodonosor. La palabra de Dios en el capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo, ¿qué cosa? Una estatua de oro. ¿Qué dice Daniel capítulo 2 versículo 32? Dice, la cabeza de esta imagen, la interpretación, es de oro fino. Y después otro reino, su pecho y sus brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies hierro con barro. ¿Qué se le dijo a Nabucodonosor? Tú eres esa cabeza ¿de qué? De oro. Reconoció el poder de Dios, su grandeza. Pasados los años se olvidó. ¿Y qué se hace el rey Nabucodonosor? Capítulo 3 versículo 1. El rey Nabucodonosor, después de 20 años, hizo una estatua completita, de los pies hasta la cabeza. ¿De qué era? ¿De qué le había dicho Dios que era su periodo de reinado? De oro, pero era temporal, nada más la cabeza. Y él dice, mi reino no es temporal. Y de hecho arqueólogos han encontrado tablillas de esos que investigan el pasado y van a escarbar tablillas donde dice, mi reino es para siempre, soy el rey, el líder de esta gran nación y es para siempre y no tiene fin. Así que Dios le dijo, es temporal, y él dijo, no. Dios está equivocado, no aceptó la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Nos negamos a aceptar la voluntad de Dios porque nos parece que es muy difícil lo que está ocurriendo. Y Nabucodonosor, hermano, no hizo otra cosa al paso de los años que olvidarse de Dios y hacer su voluntad. Por eso les preguntaba, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? Hay cosas, hermanos, que no deberían ser olvidadas, pero así somos los seres humanos. Nos olvidamos, y cuando nos olvidamos de Dios, somos ingratos. Y muchas veces no nos olvidamos, pero ignoramos. Caín, a través de Adán y Eva, Dios les dijo, un cordero sacrificarán que representa a Jesús. ¿Verdad que se les dijo? Sí. Y entonces cuando crecieron, hicieron grandes, lo que aprendieron de niños, un cordero, pensando en Cristo, en su sacrificio. Cuando fueron adultos y tomaron sus decisiones, ahí viene Abel. ¿Y qué ofrece Abel, hermanos? Un cordero. Porque estaba obedeciendo y no se olvidó de lo que se le enseñó. Y entonces viene Caín. Y lo que había aprendido a través de los años, aunque lo sabía, lo ignoró. Y dijo, no, voy a llevarle a Dios. ¿Qué le voy a llevar? Y no le llevó cualquier cosa. ¿Qué le llevó Caín a Dios? Lo mejor de las frutas que había, de lo que producía y cosechaba. Llevó lo mejor, no llevó lo peor como algunos hacemos. Aunque no llevó lo que Dios quería, estaba llevando lo mejor. Pero aunque estaba llevando lo mejor, no era, hermanos, lo que Dios estaba pidiendo. Así que nosotros tenemos que
hacer exactamente lo mismo que Abel. Aunque parezca difícil, Dios merece, hermanos, obediencia y lealtad. No tenemos que vivir como queremos. ¿Saben por qué las iglesias otras están llenas? ¿Saben por qué batallamos para llenar nuestras iglesias? ¿Saben por qué? Aparte de que a veces no estamos conectados con Dios y no hacemos lo que deberíamos, también tenemos dificultad para que la gente venga porque encuentran complicado. Ahí no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, son muy duros, son muy estrictos, hay que vestirse así, hay que ir a la iglesia el sábado, viernes puesta de sol, dejar de comer estos alimentos. No, ahí es muy difícil. Y la gente busca lo fácil. Pero en este tiempo, como en el tiempo de Daniel, Dios tiene sus fieles que lo glorificarán. Y mi deseo es que ustedes sean parte de ese pueblo, de esa gente. Pero hermanos, Caín sabía e ignoró. Y déjenme decirle que en el mundo la gente sabe que hay una iglesia que guarda los mandamientos. Y la Biblia, aunque la gente se niegue a querer aprender esto, en la Biblia lo van a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que la paciencia, la fe, el testimonio, los mandamientos están vigentes y están ahí en la palabra de Dios, y tarde que temprano van a ser redarguidos por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, Caín ignoró u olvidó, quiso olvidarlo, y eso lo vemos nosotros a través de la historia en la palabra de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió contento y salió feliz, porque iban en busca de conquistar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Nosotros igual vamos en busca de la Canaán celestial, pero en el proceso ha pasado como el pueblo de Israel. La historia se va repitiendo. El pueblo, cuando tuvo sed, Dios le dio de beber. Cuando tuvieron hambre, les dio de comer. Pero quiero enfatizar, dice, el Señor les dio pan. ¿De dónde? Pan del cielo. Eran privilegiados, hermanos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se olvidaron que el pan era un pan que Dios hacía de manera especial para ellos. ¿Y saben qué hicieron? Miren qué dice la Biblia en Números 21:5. Y ahorita volvemos a Daniel capítulo 3. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se olvidaron que lo que comían y quien lo sostenía era Dios a través de un pan especial, y dijeron: este pan no sirve. Estamos cansados, fastidiados. Así que, hermanos, el tiempo cuando nos desconectamos de Dios, digo, de Nabucodonosor era normal. Al final era un pagano, tenía sus dioses, Dios no era parte importante de su vida, pero de la tuya y de la mía, Dios es importante. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo y va a hacer. Por eso debemos vivir una vida de gratitud, consagrándonos cada día y no perder el tiempo en qué hizo, cómo vive, cómo actuó, qué dijo de mí. No, hermanos, tenemos que estar conectados con Dios. Pero bueno, el rey Nabucodonosor se olvidó. Y dice la palabra de Dios que, sabiendo que su reino era temporal y que estaba representado por una cabeza de oro, él se la mandó a hacer una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, imagínense, unos 30 metros de altura, y su anchura unos 6 codos, 3 metros de ancho. 30 de alto, de ancho, ¿cuántos son 3 metros? ¿De aquí a dónde? ¿Está la maceta? Más o menos. Así de ancho. Y para arriba, no sé cuánto mide la iglesia del Santuario Grande. Era 30 metros de alto, imagínense. Y en una planicie la mandó poner de oro al mediodía, hermanos. Eso era impresionante y se veía desde muchos lugares. Y él dijo: hagamos una
estatua de oro. Así que mis hermanos, versículo 2. Él siguió con sus necedades. Antes ya Dios le había dicho, tus dioses no tienen poder. Dios se lo reveló a través de los sueños y la interpretación de Daniel. Tus dioses son incapaces. Tus consejeros, magos, astrólogos, encantadores no pudieron, se rindieron. Se olvidó de Dios, mandó a hacer una estatua. ¿Y qué dice el versículo 2? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, ¿quiénes? Los mismos que fueron incapaces de ayudarle cuando tenía el gran problema de la estatua que no sabía que había soñado. Los mandó reunir y dice, entonces envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Ustedes el sábado tienen una dedicación, ¿verdad? Inauguración. Es una fiesta, hermanos. Pues Nabucodonosor hizo su gran fiesta y mandó convocar a quién, dice el texto. Él era el que tenía el poder absoluto del mundo en ese tiempo conocido. Mandó reunir a quién? A todos, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño. Versículo 3. Fueron pues reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Era una reunión, hermanos, nacional, mundial, según el texto. Y dio él una indicación. ¿Cuál fue la indicación? Versículo 5. Hay música. Se va a tocar la música y cuando la escuchen, fue la orden. ¿Cuál era la orden? Al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el que no obedeciera, sentencia de muerte. Adoración a la estatua. Fíjense bien, que se postraran y adoraran, y si no, sentencia de muerte. Son historias de Daniel. El que no lo haga, la sentencia es: será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hermanos, había cantidad de gente, se tocó la música. Cayeron todos. El rey estaba tan lejos, había tanta gente, que hubo 3 que no se postraron. ¿Quiénes eran? Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesac y Abednego, los mismos. No se postraron, quedaron de pie. Y yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado algo, que alguien escuchó, que otro escuchó, que alguien dijo algo acerca de ti, y nos enoja eso. Bueno, el versículo 7, queridos hermanos, dice, versículo 8, perdón, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿A quiénes? A Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Cómo se le llama a esos? En mi pueblo se les llama chismosos. Donde quiera hay. No importa nación, tribu, lengua y pueblo, donde quiera hay. Así es el enemigo. Y entonces estos vieron que no se postraban y rápidamente fueron con el chisme al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor ni los había visto entre tanta gente. Lección: ellos pudieron haber fingido, vamos a hacer como que nos abrochamos los guaraches, la sandalia, pero no lo estamos adorando. Nomás nos estamos abrochando el guarache, la sandalia, pero no lo estamos adorando. Y a veces así nos justificamos en la vida cristiana. Voy a hacerlo, pero
Cuidado, hermanos, tenemos que ser íntegros y leales y tenemos que enseñarle buenas cosas a nuestros hijos. Porque Daniel actúa así porque fue educado bien desde pequeño. Y no hagamos, hermanos, no deshonremos el nombre de Dios. Fueron reunidos, hermanos, todos los pueblos, naciones de su tiempo, y se dio la orden. Y queridos hermanos, el decreto era, según el tiempo en el que tocó vivir a esos muchachos, el decreto era universal. El poder legislativo, el poder que tenía Nabucodonosor, lo usó. Y se unió el poder político que él tenía, y él tenía también el poder religioso. Se unieron y entonces mandó a hacer esa ley. Y saben, hace años que se dividió el poder político y religioso, pero hay un solo poder en el mundo que se maneja y es el mismo presidente en lo religioso y en lo político. ¿Saben quién es? ¿No saben quién es? Y es un país pequeño, pero tiene mucho poder. ¿Quién es el presidente en lo político? El Papa. ¿Quién es el presidente en lo religioso? El Papa. Por eso cuando él hace sus giras mundiales, no saben si besarle la mano o viene como político, viene como religioso. Él tiene el poder político y religioso, como lo tenía Nabucodonosor en el pasado. Y tarde que temprano, porque así lo dice la Biblia, las naciones le van a dar el reconocimiento y van a hacer lo que él diga. Y el decreto fue universal. Cualquier parecido, hermanos, no es coincidencia, es la palabra de Dios. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Ahorita volvemos a Daniel capítulo 3. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, que se nos habla a la iglesia que estamos viviendo en este tiempo. Apocalipsis capítulo 13. Esto sucedió, lo de Daniel, 2000 años atrás, y se va a repetir, hermanos. Apocalipsis 13, 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Persecución religiosa, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, no son solamente historias las de Daniel. Lo que sucedió en el pasado se va a volver a repetir, y en el tiempo final vamos a ser sometidos a las mismas pruebas: adoración, lealtad a Dios o ignorar lo que Dios, hermanos, quiere y espera que hagamos y vivamos con fidelidad de acuerdo al poder de Dios. Miren, hermanos, ¿saben quién es el máximo poder aquí en Estados Unidos? La Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Saben en cuántas personas descansa esta responsabilidad de guiar el mundo de este país? 9 personas. Desde que se fundó este país por cristianos, en 1976 hasta 2016, han pasado 240 años, y cuando se fundó este país con cristianos que predicaban la libertad, todos eran cristianos. Han pasado 240 años, y de los 9, ¿saben cuántos cristianos son? Hay 6 católicos y 3 judíos. ¿Quién es la mayoría? ¿Quién manda en las votaciones? La mayoría. Y a la hora que se les ocurra van a hacer leyes. Son mayoría. Hermanos, estamos en el tiempo en el que la estatua, dijimos, está tambaleando. Necesitamos recapacitar, necesitamos reflexionar, necesitamos vivir intensamente como vivieron los hijos de Dios en el pasado. Bien pudieron los muchachos fingir, pero decidieron ser fieles a Dios, hermanos. Y parece que el rey Nabucodonosor estaba cambiando.
Y de pronto cuando le llegó el chisme, miren qué hizo Nabucodonosor. Veamos capítulo 3. Cuando le llegó el chisme a Nabucodonosor, dice, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, ¿qué dice, hermanos? Que se enojó como cuando sus magos, astrólogos, encantadores no pudieron decirle que había soñado, se enojó y los mandó a la muerte. Se enojó. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando le dijeron, no te obedecen, no adoran tus dioses, ni la estatua? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dice, hermanos, entonces Nabucodonosor dice, se llenó de ira. ¿Dónde estoy? Versículo 13. Y con enojo, y mandó que los trajeran. Y en el lapso entre que llegaban, se calmó, porque ya no era el mismo agresivo. Dios estaba trabajando en su vida. Ya cuando llegaron, dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, muchachos, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, lo que era, hermanos, una orden, se convirtió en una petición. Ahora pues, ¿están ustedes dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, etcétera, etcétera, dice al final del texto, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, déjenme decirle, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? ¿Se olvidó de Dios? No hay nada que los libere de mis manos. Les voy a dar un chance, les voy a dar una oportunidad. Y lo mismo va a pasar, hermanos, en tiempos próximos. Se van a dar leyes, se nos va a dar tiempo y oportunidades, y nosotros tenemos que decidir qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pero si hoy no somos capaces de obedecer a Dios y ser leales a lo que su palabra dice, va a ser muy fácil que cuando lleguen aquellos tiempos le demos la espalda a Dios. Porque si hoy no lo estamos haciendo, cuando no está nuestra vida en peligro de muerte, imagínense cuando aquello ocurra. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que la orden la cambia por una petición. Y hermanos, tremenda respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16, versículo 17 y versículo 18. ¿Cuál fue la respuesta ante esa situación? Porque, hermanos, cuando la gente presiona, uno actúa de acuerdo a la presión social que hay o a la presión pública. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Hermano, ¿cuándo tomó Sadrach, Mesach y Abednego esa decisión? Cuando se dio el decreto y se dijo a una estatua y se va a adorar y va a haber fiesta. ¿Cuándo tomaron ellos la decisión? Antes de ir a esa gran fiesta, hermanos, fueron a su lugar secreto de oración. ¿Cuán conocido es el lugar secreto que tú tienes de oración? ¿O lo has olvidado? ¿No tienes un lugar secreto? Ellos tenían un lugar especial, y antes de ir a esa convocación, a esa fiesta, fueron a ponerse en las manos de Dios. Le dijeron: Señor, te vamos a obedecer aunque muramos. Porque ya lo había dicho Pedro también más adelante: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos estaban dispuestos a eso. Se prepararon para lo que vendría cuando estaban en tiempo de paz. No se prepararon cuando vinieron las dificultades. Por eso hoy, hermanos, que puedes tener tu Biblia, que puedes venir a la iglesia,
que puedes salir a la calle y predicar la palabra de Dios, hazlo. Ayuna, ora, haz tus vigilias, conságrate. Que tus hijos te vean cuando oras, que cuando te vayas del trabajo, ve y pon la mano en sus cabecitas. Padre, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, llévame con bien. Quiero regresar para agradecerte como familia y juntos darte la gloria. Eso tenemos que hacer, hermanos. Pero tristemente hemos dejado de hacer lo que nos va a preparar para esos acontecimientos tan complicados. Así que, mis hermanos, hay decisiones en la vida que no pueden esperar. Y estos muchachos tomaron una decisión sumamente inteligente. Quiero invitarles, hermanos, por favor, porque me parece que esto es importante. Quiero invitarles, por favor, que busquen en sus libros, en la Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer? Es el versículo 1. 1 y 2. Ok. Hermano, ahí dice el texto que Dios, ¿qué pone? Las autoridades. ¿O no dice ese el texto? Por malas que sean, Dios lo permite y ahí están. Y Dios dice que las autoridades, ¿qué hay que hacer con las autoridades? Según el texto, y si no les obedecemos, ¿qué? Estamos deshonrando a Dios. ¿Qué hay que hacer con las autoridades según el texto? Obedecerlas. ¿Nabucodonosor era una autoridad? Sí. ¿Le obedecieron los muchachos? Hermanos, a las autoridades hay que respetarlas y obedecerlas. Jesús dijo en vida, dad al César. Es decir, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Hay que hablar con la verdad. Las autoridades ponen leyes, hay leyes de tránsito. Si el semáforo dice rojo, ¿para qué es el rojo? Y cuando vienes a distancia y fuerte y se pone el amarillo, ¿para qué es el amarillo? Para que vayas frenando, pero cuando nosotros vemos el amarillo, en lugar de frenar, le aceleramos para lograr pasar. Y cuando es 11, 12, 1 de la mañana, volteamos a algunos. Más en nuestros países, no está policía, no hay luz. Y le damos porque nos levantamos tarde. Porque vamos deprisa. Así somos los seres humanos. A los hijos los enseñamos a mentir. Como decía mi mamá cuando llegaba el abonero, dile que no estoy. No, en lugar de que salga ella y le diga, no tengo dinero, no le puedo pagar. Dile que no estoy. Contesta y dile que salí. Hermanos, tenemos que ser íntegros, como lo fue Daniel, como lo fueron estos muchachos. Ahora quiero explicar este principio. Aunque Dios pone las autoridades, ciertamente hay que obedecerlas. Pero Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, mientras las leyes no tengan que ver con la lealtad y la obediencia a Dios, hay que obedecer. Y hay que ser buenos ciudadanos. Pero cuando las autoridades ponen leyes que están en contra de lo que Dios pide, allí sí hay que demostrar lealtad y fidelidad a Dios. Allí sí. Pero si hoy estamos acostumbrados a hacer trampa y a hacer fraude y a mentir y a no tener nuestro culto y no tener nuestras reuniones y no venir a la iglesia y descuidar nuestro lugar de oración como lo tenían estos muchachos. Queridos hermanos, con todo el dolor de mi corazón, déjenme decirles que no vamos a poder estar ni ser planes ni ser parte de los planes que Dios tiene
para su iglesia, que somos nosotros, que son ustedes y que soy yo. Queridos hermanos, hay decisiones, repito, que no pueden esperar. Y antes de seguir, miren lo que dice Hechos capítulo 24. Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo, quien estaba también siendo sentenciado y iba próximamente a morir, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al hablar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? Se espantó y dijo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Hay decisiones que no pueden esperar. Y este hombre dijo: voy a pensarlo, después te llamo, y murió sin tomar una decisión por Cristo. Qué diferente con Sadrach, Mesach y Abednego. Su vida estaba en peligro, sea que viva o que muera, vivimos para el Señor. Y ahí más adelante, miren, capítulo 25, versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto de cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no pueden vivir más. Y vamos a buscar hasta el capítulo 26, versículo 24, ya el clímax de lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y no tomó la decisión. Hermanos, los que somos de Cristo estamos bien definidos con la manera en que vivimos y lo que tenemos que hacer, y la manera en que estamos educando a nuestros hijos. Por esa razón, hermanos, les animo a que abramos nuestro corazón y pongamos nuestra vida plenamente en las manos de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego respondieron como respondieron? ¿Por qué? Voy a concluir con lo que les dije. A Daniel le cambiaron el nombre, que fue lo que intentó hacer Nabucodonosor. ¿Y qué significaba el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Y fue su juez y su justicia y nunca le falló. ¿Por qué estos muchachos determinaron vivir una vida fiel como Daniel? Porque se les enseñó desde niños, porque tenían un secreto, un lugar secreto de oración, porque se comunicaban con Dios, porque confiaban en las promesas de Dios. Ananías, cuyo nombre se le cambió Sadrach, Ananías significa el Señor tiene misericordia. Y Ananías sabía que iba a ser echado al horno de fuego. Dijo: Señor, tú tienes misericordia y yo confío en tu amor y en tu misericordia. ¿Dios le falló? No. Confió en Dios. Misael, que se le cambió el nombre por Mesach, significa el que es como Dios. Y como Dios, es firme, es fuerte, es triunfador, es vencedor. Y dijo: yo voy a ser vencedor, Señor, porque tú estás conmigo. Lo aprendió cada vez que escuchaba su nombre. Azarías, que se le cambió por Mesach, significa el Señor es mi ayudador. ¿Le falló Dios? Los honró. Queridos hermanos, ellos tuvieron fe, creyeron en Dios. Ellos sabían, como debemos saber nosotros, que con Cristo siempre seremos vencedores. La historia se repetirá, hermanos, pero hemos de recordar que aunque haya decretos de muerte y se nos obligue a adorar a otros dioses que no es Dios, miren qué dice Isaías, y con esto yo termino. Isaías capítulo 43. Isaías 43, 2. Bueno, desde el 1 vamos a leer.
aunque haya decretos de muerte, y según Apocalipsis, aunque la historia se repita y se nos somete y se nos obligue a adorar otros dioses y darle la espalda a Dios, dice el capítulo 43 de Isaías, ahora, iglesia de Jonesboro, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Oh Israel, no tengas miedo, yo te redimí, te puse nombre, ¿de quién somos? Eso lo sabía Daniel y sus compañeros. Mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Dios siempre cumple sus promesas a sus hijos que le son fieles. Y si Dios ya lo cumplió en el pasado, hermanos, lo va a cumplir en este tiempo. Quizás haya aquí, hermanos, personas con problemas, con conflictos no resueltos, con luchas. Estás luchando con tu carácter, con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, la fornicación, el adulterio, las mujeres. Dios puede ayudarte. No escuché amén. Dios puede ayudarnos. Y concluyo con esto. Estaba en una iglesia e hice un llamado. Y se levantó un hermano y me dijo, pastor, quiero que platiquemos al final. Y platicamos. Dijo, yo amo a Cristo. Yo le quiero entregar la vida a Dios. Pero tengo un problema. Y yo le dije, Dios tiene solución a todos nuestros problemas. Todo depende de ti. Pero yo no sé si Dios me puede ayudar con este problema. ¿Y saben cuál era el problema? Él se juntó con una mujer y tuvo 3 hijos con ella. Tuvo problemas, nunca se casó, discutieron, pelearon, se separaron, duraron 2-3 años separados. Y dice, se juntó con otra mujer, con la que tuvo 2 hijos. ¿Ya cuántos hijos eran? 5. Y convivía con las 2. Y las 2 eran hermanas de sangre. Yo me quiero bautizar, pastor, ¿qué hago? A las 2 las quiero, ¿puede ocurrir eso? Y le dije, hermano, Dios ha ayudado a otros en el pasado y lo puede hacer en este tiempo. Tú tienes que cumplir, que hacer frente a tus malas decisiones. Pero lo que para ti es un problema, para Dios no lo es. Necesitas creer en Él. Necesitas tomar una decisión. Y le dije, o dejas a las 2 y las mantienes con sus hijos. Y vives para ellas y mantenerlas, para no estar en fornicación. O decides por una y a la otra la atiendes con sus hijos, que no les falte nada. Porque los hay, los hombres que tienen hijos y se olvidan de ellos y se llaman cristianos. Tuve que censurar a uno porque tenía hijos y no les mandaba dinero a México, y acá se compraba Nike, pantalones, andaba bien en carro y todo, y los hijos allá sufriendo. Le quité los cargos, porque eso no es ser cristiano, hermanos. ¿O sí? No. Y entonces tomó la decisión con todo el dolor de su corazón y lo bauticé juntamente con su mujer. Se casaron y los bauticé. Y miren, hermano, la otra mujer quedó allí dolida, lastimada, molesta con su hermana. Pero ¿cómo son las cosas? Un hermano de la iglesia que no se avergüenza del evangelio, que predica. Dios la llevó hasta la casa de esa mujer que estaba triste, desconsolada, y le dio estudios. ¿Y saben qué pasó? La trajo a la iglesia, y ahí estaban en la misma iglesia las 2 con los hijos. ¿Y saben qué pasó?
Ahí en la iglesia había un muchacho soltero que la miró y se enamoró, se casó con ella, los casé y hermanos, aceptó a los hijos que no eran suyos como suyos. Y ahí están las hermanitas hoy día, al tiempo. Se miran, se tratan bien. Hermanos, y Dios liberó a los muchachos del horno de fuego y de la ira del rey. No podrá ayudarnos a nosotros. Pero tenemos que tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que vivir como estos hombres con fe. Como dice Hebreos 11. Así que mientras escuchamos nuestro canto tema, y usted escucha la voz de Dios y quiere poner su necesidad y su vida en las manos de Dios, su tragedia, su lucha, yo le pido que se levante y acepte la mano de Dios que se le extiende, porque Dios quiere ayudarlo y Dios quiere darle a usted éxito y Dios quiere que usted esté con Él en el reino de los cielos, usted, su familia, sus amigos, sus vecinos. Pero tenemos que comenzar hoy con una gran decisión. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, Con la ayuda de Dios, tú lo moverás. Después la fe, la certeza en lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. hermanos, sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible. Dios nos da vida y nos da Ser tiempo. agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Hermanos, Dios es un Dios que nos da tiempo, nos da vida, nos da oportunidades. Él está preocupado por ti, por tu familia, por tus necesidades. Quiere hacerse presente, pero necesitamos ejercer una fe que nos permita saber que Él nos dará el triunfo y la victoria. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Después la fe, la certeza en lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Después la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción
que hay un Dios. Ante la respuesta de los jóvenes y su tremenda fe y confianza en Dios, Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y ordenó que los amarraran. Y los muchachos no se negaron. Y hermanos, la palabra maravillosamente dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: a la verdad, oh rey, así fue. Y él dijo: ¿por qué? Yo veo 4. Hermanos, Dios está con nosotros. Aunque la gente no nos quiera o en el tiempo que nos toquemos vivir seamos sometidos a pruebas y haya ira contra nosotros, el Señor está con nosotros. Entonces Nabucodonosor fue impresionado por ese testimonio y por Dios obrando en la vida de ellos, como la gente será impresionada en la medida en que nosotros nos conectemos con Dios. La gente como Nabucodonosor reconocerá a Dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego y glorificó el nombre de Dios. Hermanos, Dios sigue teniendo pueblo y gente en este tiempo. Antes de irnos, yo no me quisiera ir sin antes hacer una invitación. Yo no los conozco. Yo no sé quién es el bautizado, quién no, quién estuvo en la iglesia y se salió, quién está pasando por un momento difícil, yo no sé. Pero esta noche, antes de irnos, hermanos, yo quiero decirle a usted lo siguiente: Dios puede y quiere ayudarlo. Solo es necesario que usted quiera. Pero usted debe elegir. Usted no eligió tener los padres que tiene. Usted no eligió tener el color de ojos, de piel o estatura que tiene. Pero sí puede elegir poner su vida en las manos de Dios. Así que yo pregunto, yo no los conozco. ¿Habrá alguien que quisiera decirle: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos? Y la mejor manera de hacerlo es a través del bautismo. ¿Habrá algún menor, algún hermano? Yo no conozco las situaciones. Fue bautizado, salió por esas cosas de la vida, quiere consagrar a sus hijos y entregarlos a Dios a través del bautismo, quiere renovar su pacto. Yo no conozco el caso de usted, pero Dios sí lo conoce. Esta decisión es de usted y de nadie más. Así que yo quiero orar por usted, o por ese hijo, por ese adolescente, por ese hermano, que como el hijo pródigo quiere volver y poner su vida en las manos de Dios. Porque Dios, hermano, ha considerado que usted vive en este tiempo para que lo glorifique. ¿Habrá alguien en esta noche, hermanos? Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, hermana. Si hay otro padre que quiere poner a su hijo, sus hijos en las manos de Dios, como lo hicieron los padres de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, venga, que este es el tiempo. Consagre a su hijo, pónganlo en las manos de Dios, dígale: Señor, te lo entrego, dame capacidad, entendimiento para dedicártelo y prepararlo y que viva como vivieron estos jóvenes. Yo, Señor, yo mismo en este tiempo sé que no soy el mejor, que no he vivido como tú quieres, pero quiero vivir como ellos porque quiero glorificar tu nombre. ¿Habrá alguien más, hermanos? De pronto igual todos son bautizados, pero yo necesito hacer la invitación. ¿Habrá alguien más que en esta noche quiera hacer una entrega a Dios y decidir por Cristo? Muy bien, vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a orar. Sasha, ¿verdad? Vamos a orar, hermana, vengan acá. Vamos a orar. Los que puedan, si quieren colocar de rodillas, está bien. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta noche, antes de ir a casa, queremos darte gracias por la invitación que nos haces de consagrar nuestra vida y ponerla en tus manos. Señor, tú conoces nuestras virtudes, pero también conoces nuestros defectos de carácter. Gracias, Señor, porque tú puedes ayudarnos. Porque ante las
situaciones complicadas que enfrentemos en la vida, así como tú te manifestaste y obraste milagros en el pasado. Gracias, Señor, porque a través de la fe y tu palabra nos haces creer que de la manera extraordinaria en la que tú trabajaste, lo harás en este tiempo con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia. Ponemos en tus manos nuestra vida para vivir a la altura de esa fe que tú quieres que manifestemos. Ayúdanos a ser íntegros, a vivir una vida cristiana, Señor, genuina, transparente. Ayúdanos a no fingir como no fingieron estos jóvenes. Y Señor, sea que vivamos o muramos, podamos declarar siempre nuestra lealtad al Cordero. Bendice a la iglesia de Jonesboro, Señor, a cada persona aquí presente. Dale las herramientas y la necesidad para buscarte en oración y someter sus vidas y sus necesidades en tus manos. Mañana, Señor, pasado, estaré haciendo otra invitación. Dales la convicción a tus hijos de tomar estas decisiones y prepararse para estar contigo en el reino de los cielos. Bendice a los padres de Sasha, Señor. Gracias porque sus padres han hecho un buen trabajo y ella, Señor, está haciendo planes para consagrar su vida y ponerla en tus manos. Así como lo hizo Daniel y sus compañeros, Señor, permite que ella crezca para que en el tiempo que le has permitido vivir, Señor, viva para glorificar y honrar tu santo nombre. Llévanos con bien a casa, Señor, y tráenos con bien el día de mañana. Hazte cargo de todos nosotros, de manera especial en Sasha, en su familia y en quienes, Señor, han de tomar una decisión por ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Sasha. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Los esperamos acá.